Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Natalia, y al Centro de Liderazgo que lidera la Universidad Diego Portales por permitirnos este espacio para compartir los avances en la reforma de la educación técnica profesional y los desafíos que ya vamos vislumbrando para las próximas décadas. Primero contar que la reforma en el ámbito técnico profesional tiene un espacio muy importante en todas las transformaciones y leyes que se han tramitado en los últimos años. Inicialmente no estaba en el eje de la reforma hacer transformaciones o empujar aquellas brechas que teníamos en el ámbito técnico profesional. Sin embargo, dado la cobertura actual del sistema, 4 de cada 10 jóvenes que egresan de la enseñanza media salen de un liceo técnico y el 50% de los que están en educación superior están en CFT-IP, vimos que era una necesidad y era un mandato además importante de la presidenta Bachelet, de la ministra del Piano, poder avanzar en las áreas y nudos críticos de este sector o subsistema. En Chile tenemos un conjunto de instituciones, más allá del Ministerio de Educación, que se preocupan de la formación de trabajadores y trabajadoras. También hay formación en oficio del Ministerio del Trabajo a través del CENSE. También hay uso que hacen las empresas para formar a sus trabajadores. Existe una institucionalidad en Chile para certificar y evaluar las competencias laborales de los trabajadores. Y nosotros creemos que todo eso es un mundo que tiene que organizarse y conversar. Hoy en día, si un joven egresa de un liceo técnico y va a la educación superior, generalmente parte desde cero. No hay un reconocimiento de su experiencia previa, no hay una validación de sus saberes, y eso se torna en callejones de repente sin salida, en frustración y en indicadores que tenemos todavía significativos de deserción de educación superior. Por eso para nosotros la trayectoria implica generar en nuestro país un sistema que conversa, donde dialoguen las ofertas académicas e institucionales de cara a cuáles son las necesidades que tienen las personas hoy día de tener sistemas de aprendizaje y formación a lo largo de sus vidas. Quizás cuando empezó la educación técnica, cuando se instaló en nuestro país, era un área terminal, era para tener un oficio, una credencial que me permitiera ingresar al mundo del trabajo. Lo que hoy día vemos es que las personas vamos a tener muchos cambios laborales, más de 10, dice la evidencia, en nuestra vida laboral, no solamente cambio de sector productivo, sino que también de ocupación, de tipo de dependencia, y eso hace más necesaria esta conversación entre educación y trabajo, y obliga también a la política educativa y al Estado a mirar esto como un sistema que se conecta. En la lámina eso parece un poco las líneas del metro de Santiago, que todavía están desconectadas, y nosotros creemos que ese es el camino que tenemos que facilitar para que las trayectorias de los estudiantes, pero también de los trabajadores y trabajadoras que hoy día están en el mundo laboral y que no han podido acceder a estudios de educación superior o completar sus estudios básicos o medios, lo puedan hacer con mayor facilidad. Hemos estado trabajando en una política educativa que pone el centro entonces de la formación técnico-profesional, el encuentro entre educación y trabajo, pero también en una lógica de construcción de proyectos de vida, de ejercer ciudadanía. Esto no es solamente una formación instrumental para el trabajo, es una formación integral donde las personas desarrollan un conjunto de capacidades y competencias y que es una área que aporta valor a la productividad, a la innovación y al crecimiento de nuestro país. Nosotros tenemos muchas áreas de buena empleabilidad, carreras que son más cortas y que permiten entonces también a sectores que necesitan o les gusta trabajar en más corto plazo acceder en mejores condiciones al mundo laboral. Vemos como un propósito importante de la formación técnico-profesional que hemos venido instalando desde la reforma, asegurar a jóvenes y adultos estas trayectorias, por posibilidades de articular estudio con trabajo, trabajos decentes, trabajos que sean reconocidos y de prestigio en nuestro país. Por tanto, esto no es solamente una tarea del sistema educativo, es una tarea de nuestra sociedad en conjunto, darle el prestigio y la valoración a las personas que ejercen funciones y tareas técnicas y profesionales, para que eso se traduzca entonces también en oportunidades de desarrollo, de crecimiento y, por supuesto, de impacto en los salarios y las remuneraciones.
El año pasado la presidenta presentó una política nacional de formación técnica, nosotros establecimos una hoja de ruta para lo que ha sido estos años y trabajamos a partir de diálogos participativos que hicimos en todo el país, con liceos técnicos, con CFTs, con IP, 4 áreas de desarrollo. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la información, que es de educación necesitamos de cuáles son las áreas de competitividad e innovación y emprendimiento en los territorios que requieren el entorno social y productivo, porque esa es una área que es una información que es clave para orientar vocaciones, pero también para definir la pertinencia de la oferta de carrera. Hay otra área dentro de esta política que justamente apunta a los temas de calidad. Estamos partiendo por asegurar que los docentes puedan ingresar al sistema de carrera docente y por tanto tener un proceso de formación y desarrollo para su experiencia laboral. Y hemos planificado para el 2020 una evaluación de los aprendizajes transversales de todas las especialidades de la enseñanza media técnica, de tal forma que también podamos tener herramientas que permitan mejorar los planes de las comunidades educativas y orientar mejor la política educativa. Al centro de esta política están las trayectorias articuladas laborales. Nosotros vemos que este es un espacio que es de mucho interés para las personas que trabajan. Hoy día, de toda la matrícula de educación superior, el 50% de quienes están en CFT-IP están en jornadas vespertinas, por tanto son personas adultas, son personas que tienen responsabilidades parentales, que en el día ejercen un oficio, una profesión, o bien cumplen responsabilidades de cuidado infantil y doméstico. Por tanto, también tenemos que avanzar a un tipo de formación que se adapta a las necesidades de la gente adulta, de la gente que combina educación y trabajo, y quizás eso nos obliga también a mirar nuestras metodologías, nuestros procesos pedagógicos y las instancias de aprendizaje. Hay una tarea que además es muy importante para la reforma, que es organizar una estructura, una institucionalidad que permita dar una visibilidad mejor de este sector, no solamente en la implementación de una política, sino que también en la gestión de los recursos financieros y los soportes que requieren todos los planes y programas que se desarrollan. Para esto, entonces, hemos trabajado en distintas áreas en la línea de poder consolidar un espacio que conversa entre educación, economía y trabajo, y que especialmente pone foco en lo que requieren las regiones. Algunos ejemplos concretos: estamos terminando el desarrollo de un marco de cualificaciones, que es un instrumento, una herramienta que va a permitir organizar en un continuo de niveles los aprendizajes que uno espera de las personas y cómo conversa esos aprendizajes con los desempeños que espera la sociedad desde el punto de vista de los trabajos. Ese trabajo lo hicimos con Corfo, con Sense, con Chile Valora, y lo probamos en 3 sectores: en informática, lo probamos en logística y lo probamos en minería. ¿Para qué nos sirve el marco? Nos va a permitir mirar nuestros perfiles de egreso, nos va a permitir mejorar el reconocimiento de aprendizaje y experiencias laborales previas, la empleabilidad, la movilidad de personas que se cambian de ciudad, de institución, de tal forma de que no tengamos siempre que ir aumentando años, sino que hagamos también más eficiente el uso de los recursos del sistema y el paso de cada uno de los estudiantes por los distintos niveles. Estamos trabajando fuertemente con el Ministerio del Trabajo en programas que articulan educación y trabajo y que, por ejemplo, le permiten a alguien que va a un programa de formación en oficio de 400, 500 horas, a través del Más Capaz del Sense, que ese oficio sea parte de una carrera de educación superior, que sea reconocido y que las personas entonces ahora con gratuidad transiten a la completación de sus estudios de técnico de nivel superior. Desde el punto de vista de la calidad y la pertinencia, ha sido una meta de la presidenta Bachelet consolidar e implementar la ley que crea, después de muchas décadas, centros de formación técnica estatales. Un compromiso de la reforma vocacional es que tengamos un sistema de provisión mixta, y justamente en este nivel no teníamos oferta desde el Estado. Y entonces estamos creando un CFT por región. Ya se han nombrado los 2 primeros rectores para la región de Maule y la región de la Araucanía, y estamos a puertas que la presidenta nombre a los rectores o rectoras de la región de Tarapacá, Coquimbo y Los Lagos, en esta primera fase de implementación de la ley que establece cierta gradualidad.
¿Cuál es el sello distintivo de estos centros de formación técnica estatales? Que se integra a la oferta que ya existe en cada una de las regiones. Primero, que se vinculan con los liceos y con la universidad estatal de cada región. Eso se establece en su propia ley. Segundo, que su oferta también conversa con las áreas estratégicas de desarrollo de las regiones y con apuestas de innovación de futuro, como la energía, la tecnología, las industrias creativas. Lo tercero que nos parece interesante es que nosotros queremos que estos sean un espacio de formación de jóvenes, pero también de adultos. Entonces, que tengamos innovaciones pedagógicas y metodológicas que permitan que las personas que trabajan puedan acceder con mayor facilidad a la oferta de los CFT estatales. Y lo cuarto que es interesante también de destacar es que nosotros estamos partiendo después de un debate que se dio en las propias regiones, en mesas tripartitas de carácter público y privado, donde se estableció cuál era la primera sede, donde había mayores necesidades y requerimientos, donde había no solamente requerimientos de las personas, sino que también de las empresas. Los CFT parten no en las capitales regionales, por ejemplo en la región de Tarapacá, el CFT parte en la comuna de Alto Hospicio, la primera sede, en Coquimbo, en Ovalle, en Maule, en Linares. En la región de la Araucanía vamos partiendo con 2 sedes, la sede principal en Angol y otra sede en Lautaro, en Los Lagos, en Yanquihue. Y así esperamos de aquí a 6 años más completar el conjunto de instituciones en cada una de las regiones. A nivel de enseñanza media, hemos implementado nuevas bases curriculares, 35 especialidades en los 2 últimos años en los liceos técnicos, en los más de 900 liceos que existen en el país. Y ahora estamos presentando una reforma o más bien una creación de bases curriculares de la formación general que tenemos que también hacer conversar con la formación diferenciada y eso se está discutiendo actualmente en el Consejo Nacional de Educación. Tenemos previsto, como dije antes, una evaluación de los aprendizajes de los jóvenes, ojalá entre tercero y cuarto medio, para que haya un espacio para que la comunidad educativa pueda apoyar esos aprendizajes y el cierre de brecha. Y estamos incorporando en el sistema de carrera docente la evaluación de los profesores de educación técnica, que va a permitir entonces que también accedan a todo el sistema, no solamente a lo que hemos visto en las últimas semanas de reajustes de remuneraciones, sino que también al uso de horas no lectivas para planificación de las clases, al apoyo de tutores y mentores y a la generación de una oferta de formación inicial y formación continua para los directivos y docentes pertinentes a los requerimientos de la educación diferenciada. Estamos trabajando con proyectos de innovación en todo Chile, hemos licitado todos los años distintas modalidades de concurso para buscar soluciones innovadoras de vinculación de la educación con las empresas, de ajustes y contextualizaciones de los currículum a los distintos territorios. Y esos son elementos, digamos, que los vamos probando en redes de establecimientos, con apoyo de universidades, ONG, consultoras y empresas, y que vamos escalando entonces después a través de la política educativa al resto del sistema. Y quizá una medida que es una de las medidas centrales de la reforma educacional que ha estado como en una preocupación muy importante desde este gobierno, es que la educación es un derecho social para todos los estudiantes. Por tanto, en este segundo año de implementación de la gratuidad también llega a CFT e IP que cumplan con la condición de no tener fines de lucro y tener una acreditación institucional de más de 4 años. Tenemos entonces que este año, desde los 225.000 estudiantes que acceden a gratuidad, más de 100.000 optaron por carreras técnicas y profesionales. Eso es súper importante porque la expansión de la matrícula en educación superior generalmente estuvo o ha estado asociado principalmente a las becas o ayudas estudiantiles que no cubren el 100% del arancel, por tanto también las familias y los jóvenes y que optaban por la formación técnica tenían que necesariamente ir al CAE. Con la gratuidad, entonces, ponemos a este subsistema en igualdad de derechos y dignidad del sistema universitario, no solamente porque ahí están todavía, se concentra un grupo importante de
trabajadores, trabajadoras y jóvenes en mayor vulnerabilidad, sino que porque nos parece que la necesidad que tiene nuestro país de formación de técnicos, de alta calificación y de profesionales es creciente, que hay mucho espacio todavía para que efectivamente conformemos una oferta interesante que dé respuesta a los cambios del entorno del mundo laboral que hay en nuestro país. Hemos creado un Consejo Nacional Asesor de la Formación Técnica y consejos regionales, uno en cada una de las regiones del país. Estos consejos están trabajando en una estrategia de formación técnica profesional, que es una estrategia que queremos poner a disposición del país en el mes de octubre. Esta estrategia tiene una mirada al año 2030, lo estamos haciendo con el apoyo de la UNESCO. Hemos tenido diálogos con actores y hemos visto todos los estudios nacionales e internacionales. Hay bastante consenso en este sector de cuáles son los nudos críticos, de cuáles son las brechas y cuáles son las estrategias de desarrollo. Probablemente podemos tener matices en cuál es el tipo de solución, sin embargo es un sector de bastante acuerdo. Por lo tanto, también queremos plantear esta estrategia como una política de Estado. Nosotros creemos que los periodos de gobierno de 4 años son cortos, pero la educación es mucho más sensible partir cada vez desde cero. Hay avances, hay progreso, lo ha habido en las administraciones anteriores, y la tarea entonces es que tengamos un acuerdo social. Eso es muy importante en el desarrollo, por ejemplo, de los instrumentos como marco de cualificaciones que nos permitan mirar a este sector a largo plazo, y porque las soluciones que son más complejas no van a ser tan rápidas. El CFT estatal también tiene una característica que está en su ley, la ley 20.910, que se promulgó en marzo del año pasado, que tiene un órgano colegiado superior o una estructura que acompaña a la rectoría y al staff académico, que es una estructura tripartita. Va a haber representación ahí entonces de empresas de la región, va a haber representación de los trabajadores organizados de la región, va a haber representación de otros actores del sector público que son relevantes en las políticas de educación técnica, como economía, trabajo y la Corfo, y también de representantes de la Universidad Estatal. Nos parece que es interesante este modelo de gobernanza que debiese avanzar también después a promover y estimular la participación de los estudiantes en distintas instancias. Pues hoy día, cuando vemos la discusión global de reforma, no es fácil identificar las voces de los jóvenes. Nosotros, de hecho, el 2015 salimos a buscarlas, porque cuando uno ve la prensa o se reúne con los representantes de los estudiantes o de los gremios, generalmente son 10 a 15 peticiones y en el último lugar dice y educación técnica. Y hemos estado en esa conversación también para ir identificando y concordando qué de lo de educación técnica es lo más crítico para la sociedad civil y para los estudiantes. El Consejo Asesor, y ustedes pueden acceder a la página web, que es consejoFTP.mineduc.cl, ya va en su 7ª sesión. Este consejo está discutiendo entonces cuáles son los nudos críticos que vemos no solamente en educación a nivel medio y secundario y terciario, sino que también lo que vemos en nuestra relación con trabajo y con economía. Y en esta conversación liderada por la ministra del Piano, hemos consultado expertos nacionales, internacionales, para poder entonces establecer una agenda de corto, mediano y largo plazo que permita, por una parte, consolidar lo que la reforma ha ido avanzando y ha ido planteando, no solamente para ATP, sino que en lo que es la ley de inclusión, el sistema de carrera docente, la ley de educación superior, que actualmente se discute en el Parlamento, y la ley de educación pública, que también se discute en el Parlamento. Entonces, para poder tener estas medidas de mediano y corto plazo, pero con criterios que sean también pertinentes para este subsistema. Son cerca de 100 CFTIP, más de la mitad de ellos no están acreditados. La Ley de Educación Superior pone la acreditación como obligatoria para el sector. Es un sector, además, que no tiene una oferta de formación de formadores, y entonces las instituciones hacen esfuerzos importantes por incorporar sistemas de aseguramiento de calidad. Es un sector que le cuesta
vincularse con el sector universitario en igualdad de condiciones. Por tanto, ahí hay temas que se van discutiendo en el Consejo y en las expresiones regionales del Consejo. Y en el caso de la enseñanza media, para nosotros es súper importante poder identificar cómo hacemos un vínculo con el sector productivo que ayude a que las pasantías o prácticas que se exigen hoy día a los jóvenes sean espacios de formación pedagógica, sean espacios que den oportunidad para desarrollar aquellas competencias que no se vieron suficientemente en el currículum, en el liceo, y que permitan acercar a los jóvenes a experiencias laborales reales, del mundo del trabajo, pero que también se haga cargo de la expectativa no solamente de las familias, sino que lo que dicen los datos, hoy día cada vez más jóvenes de la ATP van a educación superior. Quizás no terminar cuarto medio, la mayoría trabaja 2, 3 años y después va a la educación superior. Y entonces también eso es un componente muy importante de esta generación de trayectoria. Nosotros la propuesta que vamos a presentar en el mes de octubre tiene un corte al 2022. Nosotros le estamos proponiendo que esta estrategia se revise cada 5 años. Esta estrategia como herramienta de gestión y el Consejo Asesor como una instancia de articulación son parte del articulado del proyecto de ley de educación superior que se discute en el Parlamento y hasta ahora la estamos desarrollando en torno a 5 dimensiones. Una que tiene que ver con la institucionalidad y la gobernanza de la ATP, la otra que insiste en los temas de calidad y pertinencia, aula, metodología activas, aprender haciendo, metodología por proyecto, la garantía de derechos a la trayectoria educativa para las personas, los mecanismos de financiamiento, hay algunas áreas de especialidad, educación técnica, que requieren mayor inversión por el tipo de tecnología que usan, por el vínculo que requieren con el sector productivo, porque hacer práctica, pasantías pertinentes también requiere que los liceos, los FTs-IP tengan equipos especializados. Y otro componente que tiene que ver con la información y la comunicación. Información desde el punto de vista de cuáles son las áreas de nuestro país estratégicas de desarrollo que necesitan con urgencia resolver las capacidades y competencias de los técnicos o profesionales que se están insertando, pero también brechas en el ámbito de la comunicación. A nosotros nos cuesta mirar, cuando ya estamos en la implementación de las políticas, a este sector como un sistema vocacional que es paralelo al sistema científico humanista en enseñanza secundaria o al sistema universitario en la educación superior. Sin embargo, siempre ponemos como buenas prácticas o ejemplos y miramos el modelo alemán, el modelo australiano, y esos son países donde la formación vocacional o técnico profesional tiene un espacio propio en las políticas educativas y también un reconocimiento en la propia sociedad. Algunos elementos que permiten dar cuenta de los avances que va teniendo la reforma en el sector. Primero, la ley de inclusión, que ya se está implementando, que progresivamente, además, los procesos de admisión en las distintas regiones ya se van consolidando, pero que está actualmente permitiendo que 180.000 jóvenes de 180 establecimientos particulares subvencionados que se han incorporado a la gratuidad, ya no hay copago. Hay procesos de admisión que son más transparentes para las familias. Ya no hay procesos de selección arbitrarios, pero también nos pone un desafío respecto efectivamente a cómo se instala la ley de inclusión en tercero o cuarto medio al minuto de elegir entre un grupo de especialidades que son más reducidas. En educación superior, y lo señalé hace un rato, 155.000 jóvenes en gratuidad, en CFT-IP acreditados por más de 4 años sin fines de lucro, de distintos tamaños, algunos de presencia nacional, otros de presencia regional, y eso ha permitido entonces también favorecer a un número importante de jóvenes que cursaban sus estudios con endeudamiento o pagando directamente el arancel
hasta ahora en los primeros quintiles de ingresos y esperamos que eso vaya progresando. Respecto al desarrollo profesional docente, nosotros no entramos a la carrera docente porque no existía una evaluación para este sector. Sin embargo, hemos estimado, tenemos planificado que a final de año se realice la primera evaluación. Ya están inscritos más de 2.700 docentes del sector municipal, que corresponde al 80% de los profesores que se desempeñan en ese segmento. Y entonces estamos trabajando ahora en los instrumentos que les va a permitir construir su portafolio. Desde el punto de vista de las bases curriculares, nosotros creemos que tenemos que, junto con terminar la implementación de las 35 nuevas especialidades, con sus menciones, ver cómo funciona logística y tecnología, que son las especialidades nuevas, ver y comprometer una actualización curricular más recurrente. Eso está en la política curricular que el Ministerio también ha definido en esta administración, y entonces esperamos al 2021 un ajuste en el currículum de la enseñanza media técnica, pero también una mayor integración con la formación general, y un trabajo que permita también que los jóvenes desarrollen esas habilidades del siglo XXI o habilidades socioemocionales que son muy importantes en la transición, no solamente el mundo del trabajo, son muy significativas en la transición a la educación superior. Algunos desafíos que vamos viendo ya de cara a la implementación de la reforma. Primero, cómo acogemos a estudiantes diversos en los espacios de la educación media técnico profesional. La ley de inclusión ha relevado algo que sabemos hace muchos años en la educación técnica, que es un espacio donde también se concentra un número importante de personas con necesidades educativas especiales, que probablemente van a requerir certificaciones parciales de los perfiles de egreso, y eso es un desafío para las comunidades educativas, para los formadores. Cómo vamos a apoyar a los docentes que se van a evaluar este año por primera vez, y vamos a acompañar entonces no solamente la construcción de ese portafolio, sino que también el cierre de las brechas al próximo año. Y en el caso de la gratuidad y del acceso a educación superior, yo creo que para todo el sistema, pero especialmente para el técnico profesional, un desafío muy importante es ya entender que el acceso no es ingreso. Esa es una barrera que era importante, pero que también las nuevas medidas de gratuidad y ayudas estudiantiles contribuyen a bajarla. La pregunta entonces para instituciones y para las personas es cómo hacemos que la titulación sea oportuna en un tiempo adecuado, y que los cambios de carrera que hoy día se dan estén acompañados de procesos de orientación vocacional importantes desde la enseñanza básica hacia arriba. Nosotros queremos evaluar las nuevas bases curriculares, queremos ver la pertinencia de las menciones, eso lo estamos trabajando con los liceos en la medida que se van implementando estas menciones. Queremos ver también cuál es el impacto para los jóvenes, no solo desde el punto de vista de su empleabilidad futura, pero también desde su potencial de continuidad de estudio en educación superior. Para poder hacer todos estos cambios, todas estas transformaciones, por supuesto que un área muy importante tiene que ver con fomentar y aumentar los espacios de liderazgo. En ese sentido, para nosotros, el desarrollo y la discusión que ha dado este centro de liderazgo, que tiene una línea especial para la educación técnica, es súper significativa. La educación técnica tiene desafíos diferentes, a pesar de que tiene parte importante del currículum que es común, y eso impone a los equipos directivos y docentes una mirada dentro de la escuela que tiene sus particularidades, pero también hacia el vínculo con el entorno. Probablemente son los liceos técnicos quienes más exigencia tienen de vincularse con otros, de entender lo que pasa en su entorno productivo social, de revisar su oferta de especialidades, de conversarla con la comunidad, porque muchas veces se define la especialidad con poca información, por eso lo estamos poniendo como un eje de la estrategia, pero también bastante tensionado por lo que son los intereses de los jóvenes,
y esos intereses de los jóvenes, sus motivaciones y sus talentos, hay que hacerlos conversar con las oportunidades del entorno, en el entendido de que la educación media es la puerta de entrada a la construcción de una trayectoria que no sabemos en qué va a terminar. Y yo creo que ese también es un trabajo súper importante desde el punto de vista del liderazgo dentro de los establecimientos. Los liceos TP les cuesta mirarse a sí mismos como TP. Cuando uno revisa los instrumentos de gestión que tenemos actualmente, es como si fuera un liceo en general. Creemos que hay una identidad que está fuertemente vinculada con la TP, que es súper importante que la comunidad educativa la trabaje en sus proyectos, la discuta y la defina con objetivos claros para el establecimiento. ¿Qué se espera de los egresados de cada una de las especialidades? Cuáles son las oportunidades en el entorno de continuar estudios o cuáles son las áreas de innovación y emprendimiento que a lo mejor dan oportunidades de acceso al mundo laboral más rápida. Yo creo que tenemos un tema que ha salido recurrentemente en los estudios, que es la distancia que se provoca entre la formación general y la formación diferenciada. Justamente en la mañana, en otra actividad, una directora de un liceo decía que cuando ella la nombraron directora, estaba la sala de los profes de formación general, de la asignatura, y de los profes de TP. Tenemos que avanzar, aquí es un espacio común, porque justamente tenemos un propósito desde este tipo de educación que es común. Destacar que solamente un 50% de los liceos tiene un jefe de formación TP o encargado de práctica. No obstante, hemos aumentado las tasas de titulación a nivel nacional. Todavía en muchos liceos esto termina siendo un problema del propio estudiante, o bien se aceptan prácticas que no necesariamente son prácticas que contribuyan a la formación más pedagógica. Estamos proponiendo también en la ley que crea la nueva educación pública que sea el servicio local, aglutinando una red de establecimientos que apoye a los establecimientos en la gestión de las prácticas, de las pasantías y de las experiencias anticipadas de trabajo con las empresas. Un 70% de los liceos cuenta con un orientador. Y muchas veces ese orientador está cargado de actividades administrativas o de gestión y que no necesariamente se relacionan con una orientación vocacional, con mirar cuáles son las competencias que se están desarrollando en el nivel y cuáles son las que potencialmente se pueden desarrollar en otros niveles. Nosotros estamos construyendo una plataforma que permita facilitar ese trabajo y esperamos tenerla disponible el primer semestre del próximo año. Hay muchos establecimientos que tienen consejos educación empresa. Hay muchos establecimientos que hacen grandes esfuerzos por seguir trabajando en redes. Eso lo queremos fortalecer de cara a la necesidad que hay desde un liceo técnico de dialogar con el entorno, pero también para gestionar procesos de aprendizaje, práctica, formación dual, que sean más pertinentes. Y favorecer la actualización de conocimientos de los docentes de la formación diferenciada. Muchas veces es muy difícil para el ministerio generar una oferta especializada en algún equipo o en herramienta, y eso es mucho más fácil a veces hacerlo en conjunto con las empresas. En las experiencias que generalmente se destacan de otros países, de buenos sistemas de formación técnico-profesional, ese diálogo para la formación de los docentes con las empresas, en los espacios de las empresas, está mucho más institucionalizado y eso vemos que es un desafío de futuro, pero también es un espacio de liderazgo. Hay bastante buenas prácticas en nuestro país, lideradas por empresas, por liceos, por instituciones, pero creemos que eso lo tenemos que escalar para que sea un denominador común de los más de 900 liceos que tenemos. Hoy día un IP, un CFT o una universidad no tiene ningún impedimento legal o reglamentario para poder reconocer aprendizajes previos. Pero en general es una práctica que no se da. A lo más a uno le convalidan algo y eso genera frustración, repetición de contenido y nosotros creemos que esa articulación entre instituciones de distinto nivel es un imperativo y es muy necesaria. No solamente por un tema de acortar carrera, que podría ser un resultado deseable de esa articulación, sino que también de disminuir carga académica para las personas que trabajan, o ocupar
horas en reforzar aquellos contenidos que egresados de liceos técnicos o trabajadores que ya están inmersos en el mundo laboral pueden requerir en el ámbito más bien de la formación general, del lenguaje, matemáticas, ciencias básicas, etc. ¿Cómo el Ministerio apoyará el liderazgo en la educación? Bueno, estamos trabajando en programas de liderazgo directivo. No es fácil encontrar formación inicial para los docentes o cursos diseñados. Nosotros hemos trabajado con mucha fuerza con el CPIP, tratando incluso de entusiasmar a las instituciones para que hagan una oferta pertinente a este sector. Y tenemos buenas experiencias y pilotos que hemos probado estos años con docentes y con directivos a nivel nacional, que esperamos prontamente también poder instalar como una oferta regular desde el CPIP. El trabajo en redes es algo que es muy natural en la ATP. Quizás la pregunta ahora es si las redes tienen que ser siempre por especialidad o más bien redes que también nos vinculen con la enseñanza básica, con la educación superior, que son a lo mejor redes más bien territoriales, de entornos productivos que agrupan a varias comunas y que eso le puede dar más potencia al intercambio de buenas prácticas, de aprendizaje y a la gestión de las prácticas o de los convenios con las instituciones de educación superior. Para eso estamos trabajando nosotros también un conjunto de pilotos que no es que sean de primera vez que se hacen, le estamos dando continuidad a un trabajo que hace muchos años se inició con el programa Chile Califica, que después quedó un poco descontinuado, pero que nos parece que tiene como todas las bases para ir poder sosteniendo un sistema con trayectorias que conversan y se articulan. La reforma le da una importancia clave a la educación técnica. Históricamente, los que hemos trabajado en este sector solíamos escuchar que esto era el plan B para el que no quedó en la universidad o el patio trasero o el sector olvidado. Nos parece que hemos hecho, junto a todos los actores de los liceos, CFT, IP y las empresas, un trabajo sistemático en los últimos 12 años de ir posicionando este sector tanto por su matrícula como por la incidencia que tiene en el país y en los proyectos de vida de las personas, que es un esfuerzo que tenemos que ser capaces de mantener y sostener. Hay temas estructurales que la reforma ha venido abordando. Hay deudas de más de 40, 50 años que se identifican con bastante claridad y que esperamos que progresivamente permitan entonces consolidar un sistema de calidad con una oferta pertinente, pero con una oferta pertinente para la formación de ciudadanos de futuro, para empleos que aún ni siquiera existen, o para cambios que van a tener los entornos productivos y sociales producto de la tecnología que desconocemos, pero también para una sociedad que requiere hacerse cargo con mayor responsabilidad del tipo de personas que vamos construyendo, del tipo de ciudadano, del tipo de trabajador y trabajadora, cómo lo integramos entonces en este crecimiento, en este desarrollo que se observa del país, en igualdad de oportunidades y de condiciones. Nosotros creemos que el subsistema técnico profesional se habrá consolidado cuando sea natural para cualquier joven decidir por la universidad o por una educación técnico profesional, y que esa decisión vocacional tenga un impacto positivo en su trayectoria laboral y que le permita después, porque lo necesita, porque le gusta, porque está motivado, continuar estudios que hagan reconocimiento de lo que ya sabe. Nosotros estamos entusiastas de que la reforma avanza en el ámbito técnico profesional, sabemos que quedan una serie de tareas y esperamos que la estrategia que vamos a presentar en el mes de octubre refleje esas acciones que vemos como prioritarias y urgentes para los próximos años. Muchas gracias. ¿Hacemos las preguntas? Mira, acá ya tenemos las primeras. Respecto, hay una pregunta que tiene que ver con los reglamentos de alternancia y pasantía de forma adecuada. Yo creo que este es un debate súper interesante,
porque efectivamente hoy día el currículum da la flexibilidad para que se pueda hacer prepráctica o pasantía, y lo que vemos también es que en muchos casos, dada la expectativa de los jóvenes de continuar estudio, hacer prácticas de casi 700 horas, que es lo que se permite hoy en día, es excesivo. Nosotros estamos haciendo un estudio junto con la unidad de currículum para poder proponerle al Consejo Nacional de Educación mayor flexibilidad en el tema de las prácticas por especialidad, por territorio. Hay comunas y sectores donde hay pocas empresas, por tanto no podemos colapsar a la empresa con tantos alumnos en práctica. Por tanto, también vemos una oportunidad en las pasantías entre tercero y cuarto medio, en alternar no solamente experiencia laboral en empresas, sino que también a lo mejor en instituciones de educación superior que tienen mejores laboratorios y talleres y que permiten entonces experimentar aprendizaje y simular, eso es muy propio del sector minero, con mayor facilidad. Hoy día justamente se lanzó un proyecto que hizo la Fundación Chile con Anglo American, donde se aborda el término de la práctica y pasantía. Ese es un libro que yo creo que es una experiencia interesante para mirar desde otras experiencias de otros sectores y otras regiones, pero sí nosotros creemos que hay que hacerse la pregunta si la pasantía o la práctica hoy día es de inserción o es de aprendizaje y cuánto tiene que durar. Había otra. En el caso de las habilidades blandas, el currículum establece aprendizaje genérico. El marco de cualificaciones que estamos empujando es mucho más explícito en reforzar estas habilidades blandas que tienen que ver con la autonomía, con la comunicación, con la capacidad de aprender a aprender. En general, nosotros vemos que hay mucho de las habilidades blandas que se desarrollan en los espacios de taller, en los talleres de la especialidad. Y lo que tenemos que potenciar al interior de las comunidades es un mayor diálogo entre los profesores de la formación general y de la formación diferenciada, porque el aprender a aprender, el trabajo creativo, esas habilidades más bien socioemocionales para esta transición, están muy presentes en la especialidad. Se pueden trabajar en el aula, no requieren un cambio curricular. Hay establecimientos que han probado y cuando integran de mejor forma la formación general con la diferenciada, hay cambios significativos en los aprendizajes de los jóvenes en estos ámbitos, que son los que el currículum tiene de manera transversal. Hay experiencias importantes también y metodología. Nosotros mismos hemos desarrollado y hemos financiado desde el Ministerio en el ámbito del emprendimiento, de la innovación, de la ciencia y la tecnología. La metodología por proyecto también ha demostrado ser muy importante cuando uno va generando desafíos que combinan no solamente lo que yo sé desde el punto de vista de la especialidad técnica y cognitiva, sino que también estas otras habilidades transversales a cualquier. Yo los invito entonces más bien a pensar en estrategias más bien de innovaciones pedagógicas, donde y rápidamente se van a dar cuenta que sí estamos trabajando creatividad, sí estamos trabajando comunicación y trabajo en equipo, pero que probablemente no lo tenemos relevado y no lo hemos compartido así con los estudiantes. En general, la formación diferenciada, y tiendo a entender los parámetros de la formación diferenciada, está asociada y se limita, desde el punto de vista del parámetro, con la tasa de titulación, que a nosotros nos parece que es injusto, porque la verdad es que la formación diferenciada permite un desarrollo de un conjunto de conocimientos, habilidades y competencias entre tercero y cuarto medio, y si en general se implementa en la práctica al final, probablemente el joven desarrolló una serie de talentos que no porque no se haya titulado, no los tiene. Nos parece que los parámetros tienen que ver no solamente con la inserción, que esa es más inmediata, sino que sobre todo con la empleabilidad a largo plazo, 10 años a futuro, o con la continuidad de estudio. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno entra a un liceo técnico,
a los 14, 15 años o incluso antes en básica y va a una especialidad, del conjunto de especialidades que el liceo ofrece, no necesariamente tiene clara una vocación. Está empezando. Entonces yo creo que la invitación es a mostrarle a los jóvenes el valor del trabajo, la posibilidad que existe de estudiar y trabajar y de generar un proyecto de vida. Y no necesariamente castigarlo o castigar el establecimiento, si esa especialidad después no tuvo un impacto directo en un empleo inmediato. Hay áreas de la ATP que tienen muy buena especialidad, en general son las industriales. Pero hay áreas que tienen mucha presencia en la matrícula, como el 50% de la cobertura se concentra ahí, que es el área de administración y servicios, que la empleabilidad es de menor calidad, con mucha rotación, con bajo salario, y donde lamentablemente además concentramos a la mayor cantidad de mujeres. Hay muchos proyectos educativos que han generado especialidades, una para niñitas, otro para niñitos. Y entonces la pregunta para los directivos y para los líderes de los establecimientos es a ver cuáles son las especialidades más pertinentes en mi entorno y que le van a dar más oportunidades de desarrollo a nuestros jóvenes, sin quedarnos a lo mejor en esa clasificación más tradicional que ha hecho también entonces que la empleabilidad más baja esté concentrada en administración, servicio o empleo, especialidades de mujeres. Estoy leyendo la última. Nosotros hicimos, hay una pregunta que tiene que ver con el significado del trabajo. Yo agradezco mucho esa pregunta. No es que las personas que están en científico humanista o en la universidad no vayan a trabajar, pero los que estamos trabajando desde la formación diferenciada vemos un vínculo más pronto, más inmediato con el trabajo. En los diálogos participativos que hicimos a nivel del país en el 2015, esa fue la pregunta que le hicimos a los jóvenes. ¿Cómo se ven ustedes con respecto al trabajo? Y también nos apoyamos en estudios que han hecho algunas universidades sobre jóvenes. Yo creo que no nos falta todavía desde la política educativa mirar a este segmento que es la juventud, que ha cambiado con mucha fuerza en las últimas décadas. Antiguamente la educación era un vehículo de movilidad social, así lo entendieron nuestros padres, nuestros abuelos, y el trabajo era un espacio de dignidad. Vemos, y con preocupación, que aparece hoy día en el universo, en el significado que dan los jóvenes, una relación mucho más estrecha entre educación, trabajo y consumo inmediato. Por tanto, también la construcción de un proyecto de largo plazo les cuesta más. Hoy día, además, tenemos un sistema, un mundo laboral, una organización del trabajo que en muchos sectores es compleja. Los jóvenes necesitamos mostrarle que la trayectoria es posible. Porque hoy día un joven de 17, 18 años no quiere trabajar por el sueldo mínimo por 20 años. En ese dilema, prefiere no estudiar y no trabajar. Y nosotros, cuando nos comparamos con otros países de la región, tenemos números importantes de jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que tienen la enseñanza media completa. No solamente TP, también científico humanista. Y eso yo creo que es un ámbito de alerta. Hay que mostrar que esto es un proyecto que efectivamente hay ciertas áreas de empleo que tienen sueldos muy bajos. Nuestro país en general es un país que se concentra en salarios bajos, y que eso hay que revertirlo con crecimiento, productividad, empleo, pero también con mostrarle a las jóvenes que las rutas son posibles. Los jóvenes muchas veces no se atreven a plantearse el ingreso a sectores complejos porque creen que les va a ir mal. Eso es muy propio del sector minero. Creen que o no lo van a contratar, o les va a ir mal, o que va a ser muy sacrificado, y nosotros yo creo que tenemos que traer buenas prácticas a la escuela justamente para que los jóvenes puedan romper ese miedo, atreverse a experimentar en sectores que son más complejos y de mayor tecnología, pero también a apoyarlos a que si se equivocan, hay formas de reconocer su experiencia previa, valorarla y que sigan adelante.
no es razonable que una especialidad que elegí a los 15 o que a lo mejor no elegí, que era el único liceo que había cerca de mi casa, defina mis 40 años futuros. Las personas vamos a hacer muchas transiciones laborales y esa información hay que llevarla al liderazgo directivo y docente, hay que llevarla a la conversación de la escuela. Los jóvenes tienen harto que aportar, pero también tienen una mirada muy distinta de la relación con el trabajo, con el empleo, y están también con mucha motivación por buscar empleos que sean de aporte a la sociedad, que sean diferentes, que ayuden a la sustentabilidad, y yo creo que esos son elementos que tenemos que aprovechar. No solamente cuando estamos en la formación diferenciada, estamos hablando de trabajo dependiente calificado. Hoy día estamos hablando de tecnología de futuro, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de innovación. Voy a mirar la siguiente. Me preguntan por las características de los portafolios de los docentes. Estamos trabajando en las pruebas por especialidad, pero también estamos viendo la posibilidad de que tengamos dos sistemas, que podamos, por una parte, tener pruebas disciplinares a cada una de las especialidades, eso lo estamos trabajando desde el CPIP, pero también que podamos tener mecanismos que permitan certificar competencias para personas que se desempeñan en el ámbito de la formación técnico-profesional y que han tenido experiencias laborales también previas y que han actualizado su conocimiento en lo técnico-pedagógico o lo desean actualizar. Eso es como un ámbito. Estamos también trabajando desde el Programa Técnicos para Chile para reforzar todo lo que sea un área de pasantía en el extranjero para docentes de la ATP. En tanto no tengamos una oferta suficiente en nuestro país de formación también y perfeccionamiento, ya hemos tenido las primeras experiencias de técnicos que se van a estudiar, o sea, profesores que son técnicos que se van a estudiar fuera, y nosotros creemos que eso genera un tremendo impacto en las comunidades educativas, y sobre todo en cómo le queremos transmitir a los jóvenes como cuál es esta construcción de este desarrollo de futuro. Nosotros en el Consejo Asesor hemos discutido harto sobre el sentido del trabajo. Nosotros vemos que hay un desafío de inserción laboral de corto plazo para muchos jóvenes, no es una decisión, tienen que trabajar, pero hoy día pueden y tienen el derecho a continuar estudios. Cuando una persona tiene un título técnico a nivel superior, sus ingresos se triplican. Y yo creo que eso es un parámetro que en la construcción de los proyectos educativos tenemos que mirar. Y muchas de las personas que no estudian y trabajan, que son mujeres, no estudian y no trabajan en trabajo asalariado, porque están trabajando en sus casas. Por lo tanto, también tenemos que ser capaces de generar ofertas flexibles, modulares, que permitan entonces acceder usando la tecnología, yendo a los centros de formación, abriendo el liceo a la comunidad. Hemos tenido una experiencia muy interesante con Sense, con Más Capaz, que ha hecho sus programas de formación en oficio a exalumnos, a apoderadas, a desertores del liceo, y eso ha permitido recuperar matrícula, reencantar a los docentes, pero también cosas prácticas como mejorar equipamiento e infraestructura. Vamos en el quinto concurso de articulación. Me preguntan por nosotros, sí, va a haber un concurso más antes de final de año. Estamos ejecutando la quinta y sexta versión, pero también hicimos una evaluación externa con la Universidad Católica, que vamos a poder poner en la página web, yo creo que de aquí a unas 2 semanas más, el informe ejecutivo que nos orienta sobre algunos ajustes a esta línea de fortalecimiento y articulación de cara a la política que venimos empujando. Mismo también estamos mirando los fondos de equipamiento para los establecimientos, para poder hacerlos también más eficientes en su llegada a los liceos, con la oportunidad que los establecimientos requieren. No existe parámetros y estándares de calidad para la ATP. Lo estamos trabajando en conjunto con la agencia de calidad, porque efectivamente los desafíos de formación docente, de aprendizaje de los jóvenes,
y de calidad de aprendizaje también para todo el sistema, nos obligan a poder tener esta especificidad, ¿no? El mismo parámetro en TP que en HC, la PSU para nosotros no es un indicador que diga mucho, menos el CIMSE de segundo medio. El CIMSE de segundo medio le dice a todo el sistema, pero la formación diferenciada empieza en tercero medio. Por tanto, la información que se dispone, más allá de lo que uno piense del instrumento, corresponde a lo que la persona aprendió hasta segundo. No tenemos, y por eso queremos diseñar algún tipo de evaluación que no es el CIMSE-TP, sino que es un instrumento de evaluación que permita el mejoramiento continuo en los establecimientos y para los profesores. Lo queremos tener al 2020, revisar entonces el currículum del 2021 y poder hacer ajustes más bien en base a información y evidencia que a la intuición o a preguntarle a dos o tres actores. Con respecto a la básica, yo creo que cuando yo lo dije antes, vemos nosotros un tremendo desafío, pero también una oportunidad. El Servicio Local de Educación Futuro, que crea la Ley de Educación Pública, pone a conversar a los liceos con la básica. Hay que, la vocación, la orientación, la consejería a los jóvenes parte mucho antes de tercero medio. Y entonces el plan de información y de acompañamiento a los jóvenes en la toma de decisiones viene desde la enseñanza básica. Y eso parte porque también la escuela identifiquen esta trayectoria y vean que esta trayectoria puede terminar en la universidad. Y eso, desde lo público, lo vamos a poder garantizar. Porque, como dije antes, el CGT lo tiene en su ley, está en el espíritu de las universidades estatales, estamos trabajando fuertemente el PASE, más de la mitad de los liceos PASE son TP, bueno, también vamos garantizando acceso efectivo a la educación superior universitaria para los egresados de los liceos técnicos, y esa trayectoria que es diversa, que es heterogénea y que también depende de los proyectos de vida de cada una de las personas y también de las condiciones de los distintos territorios, hay que trabajarlas con la enseñanza básica desde siempre. Yo creo que eso es parte de las características de un proyecto TP, el proyecto para la escuela, con el entorno, y el entorno hace conversar con básica. Nosotros creemos que el trabajo del sector productivo es clave. Ahí estoy leyendo una pregunta que hacen. Sí, el sector técnico profesional es un sector de alianza público-privada por definición. Pero no solo para que desde educación tenemos que escuchar qué necesitan en las empresas. Esa es una parte de la información. La otra parte es que nosotros también seamos capaces de comunicarles a las empresas cuáles son los talentos que las personas disponen y cuáles son sus motivaciones. El currículum no solamente es instrumental a satisfacer el desarrollo de una competencia, de una brecha. La formación diferenciada, la educación general y la educación superior es una formación que está generando a los ciudadanos de nuestro país de los próximos años. Por lo tanto, también la pregunta para las empresas es de largo aliento. ¿Hacia dónde va ese sector a futuro? ¿Qué tecnologías va a incorporar? ¿Cómo se organiza desde el punto de vista de los turnos, de los horarios, de las rotaciones? ¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo de carrera para un trabajador que ingresa, por ejemplo, en una posición de menor cualificación? ¿Cuál es su expectativa de poder crecer en ese mismo sector? Yo creo que esa conversación es la que el marco de cualificaciones nos ayuda a ordenar, nos ayuda a poner en un lenguaje común, pero también en un sentido de cuál es el acuerdo social que como país queremos empujar. Cuando uno mira la experiencia de los países que tienen sistemas técnicos más robustos, ya lo dije antes, Australia, Alemania, España, pero aquí en América Latina, Colombia, Brasil, México, lo que hay también entre instituciones, entre distintos niveles, entre el sector educativo y entre el sector productivo, son mayores niveles de confianza. Por tanto, yo no le pido que siempre me explique todo lo que ya aprendió. Yo creo que efectivamente, si fue a un liceo en tal especialidad, trae las competencias.
y entonces también lo cree la empresa. Y lo tiene que creer la empresa para cuando le lleguen 2 currículums que son para una función técnica, si uno es de un técnico y el otro es de un universitario que no ha encontrado trabajo en su área, no opte necesariamente por el universitario porque tiene una credencial de mayor prestigio o estudió más años. Probablemente ese universitario que va a optar por una carrera técnica lo hace porque tiene la necesidad de trabajar, como muchos la tenemos. Pero va a estar desmotivado, se va a querer ir pronto, está buscando otra cosa, estudió para otra cosa. En cambio, un técnico tiene las competencias, tiene el conocimiento, tiene la habilidad, quiere ese trabajo, lo va a desempeñar de buena forma y después va a pensar a continuación cuál es su paso siguiente. A la universidad o a otra, y eso yo creo que también es importante en el diálogo con el sector productivo, escuchar lo que ellos quieren, pero también mostrar el valor y el aporte de valor que hacen los técnicos en su propia cadena de valor de empresa. Con respecto a la formación dual, y agradezco la pregunta, la formación dual, nosotros el año pasado lanzamos una normativa dual. Nosotros en Chile tenemos como cerca de 200 liceos que han optado por esta modalidad. Cuando uno conversa y revisa la experiencia en dual, es una experiencia de mucha integración con la empresa, en donde la empresa además hace un aporte importante, no solamente de facilitar los espacios de trabajo, sino que sobre todo de formación y apoyo a los estudiantes, a tener maestros guía, a la rotación dentro de la empresa por distintos puestos de trabajo que conversan con la especialidad. Y nosotros creemos que esas condiciones de calidad no necesariamente se dan en todos los establecimientos que han decidido ir por el dual. Por tanto, primera tarea que hicimos fue la normativa. Ahora hemos venido trabajando con algunas y financiando proyectos de formación dual que nos permitan identificar cuáles son estos criterios de calidad que toda comunidad educativa que opta por la modalidad dual tiene que tener. De tal forma que podamos entonces al conjunto de liceos que han optado junto a su entorno productivo por ser duales, acompañarlos a que ese dual sea de calidad. A nosotros nos parece también, y lo hemos discutido en el Consejo Asesor de Formación Técnica, que un joven que va a la modalidad dual, por lo tanto 3 a 4 días de la semana, trabaja en la empresa, debiese ser capaz de certificar sus competencias en algún perfil ocupacional al terminar, junto con la titulación, por supuesto, en el técnico nivel medio, porque ya destinó suficientes horas de trabajo. También nos parece que no es necesario confundir la alternancia con la empresa o la metodología activa de vinculación con la empresa solo a la modalidad dual. Hay muchas formas de anticipar las situaciones del contexto de trabajo e integrarlas como actividades de aprendizaje del currículum que los liceos técnicos hoy día usan e implementan. Ya dijimos las pasantías entre tercero y cuarto medio, las preprácticas, invitar a las empresas a hacer charlas motivacionales, vocacionales, hacer proyectos en conjunto para buscar soluciones innovadoras, no solamente para la empresa, también para la comunidad, también para el municipio, para la gobernación, para el propio liceo. La educación técnica, a la base del aprendizaje está el aprender haciendo, o lo que llamamos ahora aprender por proyecto, o aprender resolviendo casos. Eso es lo propio de la educación técnica profesional. Saber hacer, saber ser, saber actuar, lo hemos visto en los libros, pero también saber comprender cuáles son las transformaciones del entorno productivo y social y para dónde va. Entonces, no solamente desempeñar una tarea, una función que a lo mejor es repetitiva o puede ser agotadora, sino que en comprender qué es lo que yo aporto en la empresa que me inserto y cómo yo podría desarrollarme ahí o cambiarme a otra que me genere mejores oportunidades. El marco de cualificaciones como herramienta es algo que está presente en la Ley de Educación Superior en su articulado, se está discutiendo actualmente, se inicia la discusión en el Senado, el segundo trámite. Nosotros ya queremos implementarlo desde el próximo año, toda vez que ya hicimos
una prueba en 3 sectores que vamos a publicar a fines del mes de agosto. Este mes es el mes de la ATP, entonces también es como el mes de la de la entrega de informes, de resultados, de anuncios, de cierre de proyectos que veníamos empujando. El marco de cualificaciones tiene harto acuerdo con CFT, IP, liceo, lo hemos trabajado también con educación de adultos, lo hemos trabajado con Sensi y con Chile Valora, que van a migrar el trabajo que ellos tienen también a este marco, y nosotros queremos que sea una herramienta poderosa, sobre todo para el aseguramiento de la calidad. Creemos que ese es el diálogo básico del marco, es con los sistemas de aseguramiento de calidad, tanto de la enseñanza secundaria como terciaria. Eso, bueno, muchas gracias por las preguntas y gracias a la universidad por la invitación.